Descansando en Dios. Mateo capítulo 14 versículos 1 y 2. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado a los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Mateo, en una transición hacia la última etapa del ministerio terrenal de Jesús, registra 8 eventos sobre el rechazo de Jesús, desde Mateo 13:53 hasta Mateo 16, versículo 12. En este periodo, Mateo no recoge enseñanzas de Jesús, sino el entorno histórico sobre el repudio que toda la sociedad de Israel estaba manifestando hacia Jesús. En este pasaje de Mateo 14, versículos 1 al 13, se registra el segundo rechazo de Jesús realizado por Herodes el tetrarca. En el primero fue rechazado por sus conciudadanos en Nazaret, en Mateo 13, versículos 53 al 58. Ahora Mateo desarrolla este segundo rechazo de Jesús, manifestando lo que Herodes pensaba de él. Nos enseña cómo el liderazgo religioso de los escribas y fariseos impactaba en el liderazgo político de la región. Ambos grupos, religiosos y políticos, mucho antes, cuando Jesús sanó al hombre de la mano seca en el día de reposo, iniciaron el plan para destruirlo. Por Marcos sabemos que, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Marcos capítulo 3, versículo 6 y Mateo capítulo 12, versículo 14. Jesús era un estorbo para ambos grupos. Los religiosos, escribas y fariseos lo perseguían por enseñar la sana doctrina. Los judíos del partido herodiano perseguían a Jesús por ser del linaje de David, ya que ellos apoyaban que el reino futuro de Israel sería del linaje de Herodes el Grande, que era idumeo de la tribu descendiente de Saúl, totalmente desviados del pacto davídico, según Samuel 7:16. Además, el agobiante y acusador temor de Herodes hace que rechace a Jesús. Este es uno de los relatos bíblicos que ilustra mejor que el temor del hombre pondrá lazo. Proverbios 29:25, parte A. Se trata de una historia de infidelidad, divorcio, nuevo matrimonio, incesto, intriga política, celos, rencor, venganza, lascivia, lujuria, frialdad, crueldad, brutalidad, violencia, remordimiento impío y duelo piadoso. Pero sobre todo es la historia del poder del miedo pecaminoso para confundir, engañar, corromper, destruir y condenar. El pensamiento de Herodes, Mateo capítulo 14, versículos 1 y 2. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. En aquel tiempo, recordemos que Mateo no sigue la cronología sino la cristología. El término tetrarca se refería técnicamente a un gobierno de una cuarta parte. Después de la muerte de Herodes el Grande, los romanos dividieron el reino en 4 partes. Fueron asignadas a Poncio Pilatos y 3 hijos de Herodes el Grande: Herodes Antipas, también llamado Herodes el tetrarca, Herodes Felipe y Lisanías. Lucas capítulo 3, versículo 1. Herodes, al oír de la fama de Jesús, se angustió mucho. Él llegó a creer, por los comentarios de otros, que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado de los muertos y procuraba verlo. Lucas capítulo 9, versículos 7 al 9. Pero Herodes pensaba y temía que Jesús fuera Juan el Bautista y que hubiera regresado a los muertos para buscar venganza. El motivo de Herodes, Mateo capítulo 14, versículos 3 al 11. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenía a Juan por profeta. El verdadero siervo de Dios denuncia el pecado cuando lo descubre. No acusa y fustiga al pecador, pero no lo deja pasar desapercibido. Herodes puso preso a Juan el Bautista porque lo confrontó por divorciarse de su esposa y casarse con Herodias, esposa de su hermano Felipe. Juan le decía: No te es lícito tenerla. El nuevo matrimonio era doblemente ilícito y también incestuoso, ya que Herodias era sobrina de Herodes. Herodias es una de las mujeres más malvadas y perversas mencionadas en la Biblia, tal vez solo superada por Jezabel, 1 Reyes 21. Por Josefo sabemos que el nombre de su hija era Salomé, cuyo padre era Felipe, el primer esposo de su madre y medio hermano de Herodes. Herodias estaba tan llena de odio, venganza e inmoralidad que involucró a su hija tanto en una danza obscena
delante de su padrastro y los invitados, como en el artificio para quitarle la vida a Juan. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Mateo 14, versículo 6. Agradó era una expresión más sofisticada para excitación sexual. Y el rey borracho, enamorado de su hijastra, le prometió con juramento darle todo lo que pidiese, incluso hasta la mitad de su reino. Mateo 14, versículo 7. Marcos 6, versículo 23. Herodías aprovechó a su hija para pedir la cabeza de Juan. Herodes solo se entristeció. No tuvo ni remordimiento, menos arrepentimiento. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Mateo capítulo 14, versículos 8 al 10. Pablo enseña esta verdad, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, según Timoteo 3:12. Recordemos la advertencia de Jesús. Si el mundo os aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. Así que, iglesia, hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. 1 Juan capítulo 3, versículo 13. La respuesta de Jesús. Mateo capítulo 14, versículos 12 al 13. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Juan el Bautista fue el primer mártir en morir por Cristo. Jesús se apartó no por miedo a Herodes, sino para seguir preparando a sus discípulos, que en un futuro serían martirizados por seguirlo a él. Hechos 12, versículo 2. 1 Pedro 4, versículo 12. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 116, verso 15. Descansemos en Dios como Pablo, que afirmó, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dios te bendiga y te guarde.